Déjame que responda, lector, a tus preguntas, mirándote a los ojos, con amistad fingida, porque esto es la poesía, dos soledades juntas y una Le pediría a tus ojos, a esos ojos clavados en mi cuello como una victoria, algo más que la luz del sol. Arrastro como todos mi pasado y sé que el día de mañana ya es hoy. Yo que te doy mi vida, yo que quisiera darte hasta mi muerte. Yo creo que la literatura ha sido necesaria porque ha estado un poco en la propia evolución de la sociedad, en la propia evolución del mundo cultural. La literatura surge en un momento como una de las principales vanguardias, en primer lugar, del alfabetismo, es decir, de la culturización, que es lo mismo que decir la propia evolución y modernización de la sociedad, y una vez que esa sociedad se va democratizando, pero también va democratizando su cultura, la literatura está ahí para no solamente avanzar en ese proceso de culturización, sino también para advertir las necesidades, las reivindicaciones y los derechos de la sociedad. Por lo tanto, la literatura como arma es una de las grandes armas reivindicativas. La palabra, sin duda, si hay algo que queda claro, es que por un lado define la realidad y el mundo tal como es hoy en día, pero también evidencia sin duda la palabra en su mayor, en su mejor o en su peor vertiente, una gran potencialidad, un gran poder, como quizás pocas cosas tengan dentro de lo que puede ser el ámbito del arte y el ámbito de la expresión. Yo sigo viva y florezco cada primavera. Siento el caminar de los paseantes que recorren mi capricho. Me llega el perfume de las lilas. Ya sea en forma de novela, poema, ensayo, cuento o artículo, la palabra escrita ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y evolución de las sociedades modernas. Hace unos meses la Universidad de Cádiz celebraba los 20 años de andadura de su ciclo Presencias Literarias, un espacio dedicado al noble arte de juntar letras por el que a lo largo de estas 2 décadas han pasado las figuras más importantes del panorama literario tanto nacional como internacional. Hoy en Tesis queremos celebrarlo rindiéndole tributo a la palabra escrita de la mano de varios de los autores que han pasado tanto por este ciclo como por la historia de nuestro programa. El escritor, a través del símbolo y de la palabra, lo que intenta es convertir el mundo en algo más fácil de explicar, más fácil de entender. No digo mejor, pero me parece que lo que intenta es traducir lo inexplicable en algo comprensible que son las palabras. Sirve en ese sentido. Sirve para crear obras que nos protejan de la desesperación. Y por último sirve para que quien es escritor encuentre un sentido a su vida. Si no, ¿qué haríamos? ¿No? Yo no sé. Me lo han preguntado muchas veces, no sé a qué me dedicaría si no fuera escritora. Posiblemente fuera bastante menos feliz. Yo creo que el punto máximo de un escritor es su servicio a la vida. Es decir, un escritor lo que hace, por un lado, es exaltar la vida, por otro lado, iluminarla, explorarla, darla a conocer a sus lectores y ser fiel al espíritu de la vida y contar su propia vida. Ser pudoroso no va con la literatura. Un escritor tiene que ser impúdico por naturaleza. A veces en España tenemos dificultades con la impudicia, porque es una literatura muy pudorosa, quizá por cuestiones religiosas que tienen que ver con nuestro pasado histórico, y sin embargo un escritor debe contar la vida con con pelos y señales. Yo creo que la literatura, cuanto más se acerque al lector, mucho mejor. Eso no quiere decir que no tenga calidad literaria y que no tengas que trabajar la novela literariamente, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. A mí me gusta que mis padres, por ejemplo, ¿no?, que tienen 70 y tantos años, puedan leer una novela mía y disfrutarla, y me gusta también que un académico pueda leer una novela mía y disfrutarla también, ¿no? O no disfrutarla, ¿no? Pero quiero decir que yo no pienso a priori en ningún tipo de lector, yo pienso en mí como lector. Yo como lector soy muy exigente y me gusta que los libros sean entretenidos y que estén bien escritos, ¿no? Yo me tomo muy en serio mi trabajo y también entiendo que la literatura es un discurso público, y entiendo que cuando uno toma la palabra e interfiere en ese discurso público, lo tiene que hacer desde la conciencia de que es un acto de responsabilidad, incluso cuando juegas. O sea, para mí no hay absolutamente ningún texto
dentro del campo literario que sea inocente. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que la literatura, el arte en general, nunca son inofensivos y nos lo tenemos que tomar con esa seriedad, claro. La historia la escriben siempre los que han ganado. La historia la escriben siempre los que tienen el poder, los que tienen la sartén por el mango. La misión de la narrativa, en buena parte, es esa: incorporar otras voces, y ahí se incorpora la mirada de los vencidos, se incorpora la mirada de los desposeídos, se incorpora la mirada de los incultos, se incorpora la mirada de los débiles, la mirada de los marginados, la mirada de los injuriados, la mirada de los ignorados. Eso es lo que permite la narrativa, es lo que permite la literatura, que todas esas voces olvidadas, sepultadas, marginadas, discriminadas, se incorporen a través de la narrativa a la narración de la historia. La poesía es una forma de vivir, porque también escribir es una forma de vivir, y los que queremos llevar la vida a la poesía, después intentamos llevar la poesía a la vida, ¿no? Y en ese sentido nuestra vocación pues nos hace mirar la realidad, comportarnos pues de acuerdo con una conciencia y con una responsabilidad, que es lo que nos ha dado la poesía. Yo, por ejemplo, creo que uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la belleza, porque la belleza es conocimiento y es libertad. A mí lo que me gusta es escribir novelas. O sea, para mí la felicidad es estar en casa con zapatillas, escribiendo 6 horas por la mañana. Y, a ser posible, al principio sobre todo, ni siquiera salir a la calle en el resto del día para no perder, digamos, concentración. Si una novela no te absorbe y si no te obsesiona, normalmente es que vas por mal camino y vas a tener que romper lo que estás haciendo para empezar otra vez, ¿no? Porque escribir una novela es como vivir 2 vidas a la vez. Y de la misma manera que no puedo dejar de ser yo, lo ideal es no poder dejar de vivir dentro de la novela. Que lo que tienes que hacer es imbuirte del personaje, entonces es todo un poco. Tú tienes que sentir como él, tienes que acostumbrarte a todas las cosas cotidianas que ese personaje tiene. Tú cuando empiezas a redactar la novela y empiezas a ver esas personas que tuvieron contacto con ella, pues ves que llaman a la puerta y dicen, es que yo quiero más protagonismo, te lo empieza a pedir, ¿no? Casi te tapa, te embulle, te llama, ¿no? Yo siempre cuento, por ejemplo, que mis hijas, cuando todavía no respetaban mi momento de escritura del todo y eran un poco más pequeñas, ahora ya son mayores, una vez llamó a la puerta una de ellas y no sé en qué novela estaba exactamente, pero la hablé de vos y la pobre niña me dijo, bueno, mamá, comprendo que no estás en este mundo, en este momento no estás en este mundo. Escribir yo creo que es un poco como una cocina, como una comida, donde los ingredientes tienen que estar dispuestos de la proporción adecuada. Es decir, tienes que tener unas dotes de imaginación, tienes que tener unas dosis de paciencia, sobre todo mucha paciencia, ¿no? Una paciencia refractaria al desánimo. Tienes que tener cultura, si tienes estas cosas, si las circunstancias te lo permiten, las circunstancias vitales te lo permiten, puedes llegar a ser escritor. La literatura tiene mucho de soledad, de encerrarte, ¿no? Es un trabajo que, bueno, yo creo que solo el de farero puede ser tan solitario como el de escritor. Un poema tú lo puedes escribir mientras vas en el autobús, mientras estás esperando entrar al dentista o al médico. Esos ratos muertos de la vida cotidiana, el poeta los puede aprovechar. Lo que pasa es que de pronto la poesía es muy rara porque aparece un día y lo tienes que dejar todo. Es decir, está el poema y es como si te pidiera salir, ¿no? Un poema que tú estás dándole vueltas durante a lo mejor un año entero o varios meses y de pronto aparece y exige la salida. Es como algo que se te impone, es como un estado de ánimo, ¿no? Yo no creo en el trabajo artístico, es mi caso, claro,
como un dolor, ¿no? Y a veces oigo a escritores que hablan de la literatura, hombres y mujeres, pero también los hombres hablan como si fuera una cosa ginecológica, ¿no? Un parto doloroso. Yo no, o sea, es duro, tú tienes que luchar para que nazca la criatura, pero todo el proceso, desde la concepción hasta el parto, yo lo veo como un enorme placer, o sea, yo disfruto, estoy deseando volver a casa para seguir en ello. El oficio se va aprendiendo, la literatura es como la carpintería, ¿no? Haces mejor las sillas cuando has hecho 30 que cuando haces la primera. Yo creo que para escribir bien y para que lo que uno escriba sea interesante sí que hay que tener una mirada especial sobre la realidad. Yo siempre digo que hay que estar como muy atento a la realidad y con una mirada, con una especie de filtro que es capaz de darse cuenta de dónde hay un germen interesante, ¿no? Muchas veces es una cuestión de detenerse a mirar la realidad con unos ojos un poco ingenuos, con unos ojos que permitan que surja como la sorpresa y la maravilla, ¿no? Como los ojos de un niño, en realidad, en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que los escritores buceamos o desautomatizamos la mirada de las cosas que la gente hace todos los días sin pararse a pensar qué es lo que está ocurriendo. En ese sentido, devolvemos una mirada nueva al mundo cotidiano, reinventamos la cotidianidad, pero por otro lado, la gente, los seres humanos, lo que nos pasamos todo el día es haciendo cosas cotidianas y normales. No nos dedicamos a matar dragones o a vivir grandes pasiones todos los días. Entonces, que la literatura se nutra de esa cotidianidad, pues es normal, en tanto en cuanto que la literatura es una representación de la vida. A mirar también se aprende. Es decir, la mayor parte de los escritores hemos tenido varios puntos en común cuando éramos pequeños. Uno de ellos, una enfermedad larga. Es decir, un periodo en el que no podíamos ver la tele porque no nos dejaban y en el que, por lo tanto, o leíamos o nos leían. Por otro lado, alguien que nos ha contado historias, un abuelo, una yaya, una persona mayor, que nos ha enseñado otras formas del mundo a través de la palabra. Y por otro lado, lo que hemos tenido ha sido libros cerca. Hay muchas formas de mostrar que esa mirada puede cambiarse, de hacer que la literatura no se convierta en algo lejano, arcano, secreto, sino que se integre mucho más en una sociedad que está necesitada de ella. Es muy bello, ¿eh? Y yo, como digo, le he dedicado mi vida. Me parece que hay poca cosa más importante, no hay gran cosa más importante en mi vida que la literatura en sí misma, pero de ahí a mitificarlo, creo que hay más peligros que recompensas en hacerlo. El escritor de verdad es aquel que pasa muchas horas tachando. Las tachaduras son una parte muy importante de los libros. Aquel que no se deja guiar por intuiciones, ni se deja guiar por la inspiración, si es que tal cosa existe, ni se deja guiar por arrebatos emocionales, sino que reelabora, piensa, discute con el poema, elige una palabra mejor que otras, pero luego la quita y vuelve a poner la anterior. Ese trabajo de taller yo creo que es el que hace que después los poemas funcionen o no funcionen. Lo mismo que es el que hace en otros oficios que las mesas no cogen o que los motores arranquen, ¿verdad? El compromiso es una condición implícita de la escritura, porque escribir es mirar al mundo y es tomar posición frente a la realidad. Y los escritores que deciden huir de ese compromiso y escribir sobre mundos blandos e incorpóreos, esa también es una respuesta ideológica, también es una toma ideológica de posición frente a la realidad, ¿no? O sea que el compromiso no es una opción del escritor, sino algo inherente a la escritura. Pero por otro lado, también te diré que siempre que se habla de esto, flota sobre el ambiente la magnífica influencia que
en la primera mitad del siglo XX tenían los intelectuales sobre el poder, la magnífica influencia que siguieron teniendo quizá hasta los años 80 del siglo pasado, ¿no? Ahora mismo los intelectuales no pintamos un pimiento, ¿eh? Manolo Vázquez Montalbán me dijo una vez: desengáñate, la relación de los políticos con los escritores es fotogénica. Mi mente infantil concitaba unas virtudes públicas y una legalidad borrosas y deseadas en la clandestinidad. El papel que tiene que jugar el intelectual, a mí me gustaría que fuera la voz que da voz a los que no la tienen. Mi literatura ha corrido paralela a este incremento de indignación que me ha provocado la vida en general, no solamente la vida política, sino la vida en general. Me cuesta creer casi todas las cosas, me cuesta entenderlas. Yo creo que casi todo tendría una solución, pero que ya me doy cuenta que es imposible encontrarla, y esto todavía me produce más indignación. Yo creo que una de las cosas que ha hecho avanzar la poesía es el sentido del ridículo. Ahora yo soy perfectamente consciente que el mejor poema del mejor de los poetas crea menos corriente de opinión que un telediario bien manipulado por el gobierno, ¿no? Eso lo tengo claro, y entonces por eso no escribo poemas como desde un púlpito diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, porque ya sé que ahí llevo las de perder. Ahora, también sé que la poesía puede influir en la realidad. ¿Por qué? Porque ha influido en esa parte de la realidad que soy yo. Con esto quiero decir que la poesía no establece un diálogo entre un autor y un gran espacio público, pero sí establece diálogos de conciencia a conciencia. ¿Qué será ser tú? Este es el enigma, la atracción sobrecogedora de conocer, el irresistible afán de echar el ancla en ti, de poseerte. ¿Qué será la perplejidad de ser tú? ¿Qué el misterio, la dolencia de ser tú y saber? ¿Qué el estupor de ser tú, verdaderamente tú, y con tus ojos verme? ¿Qué será percibir que yo te ame? ¿Qué será, siendo tú, oírmelo decir? ¿Qué entonces sentir lo que sentirías tú? La poesía sirve para explicarte a ti mismo y explicarte el mundo. Porque son revelaciones. Y lo que tiene de bueno la poesía es porque va revelándote cosas diferentes conforme tú vas evolucionando. Y te va hablando íntimamente, a ti, no a fulanito mengano, a ti. Y a ti como tú eres ahora, no como fuiste ni como vas a ser. La novela española ha estado alejada de los conflictos grandes del siglo XX porque España como país ha estado alejada de los grandes conflictos del siglo XX y del siglo XIX también, ¿no? Por eso España se mantiene un poco al margen, ¿no? Nosotros en el siglo XIX, o sea, cuando digo nosotros me refiero a los españoles, lo que hicimos fue matarnos entre nosotros en varias guerras civiles y durante el siglo XX pues hemos estado apartados, también un poco mirándonos el ombligo, ¿no? Entonces es lógico que la novela española pues no se haya acercado lo que debería a esos conflictos internacionales del siglo XX, que a mí sí me han interesado mucho como lector y como narrador también. Puede que no haya censuras que te prohíban publicar determinadas cosas, censura política, pero a veces hay otras censuras, hay censuras económicas, hay censuras de la industria, hay censuras de los intermediarios de la cultura, de los críticos literarios, que ellos jamás dirán y aceptarán eso, pero de algún modo a veces los comportamientos del mundo académico son una suerte de condena, es decir, de censura de determinados textos, o lo eran hasta hace poco, ¿no? La literatura no es la bonita excepción cultural y artística donde la realidad es perfecta y los hombres y las mujeres somos iguales. Sí que hay sexismo en el mundo de la literatura y se ve, por ejemplo, en cierta condescendencia de algunos críticos varones hacia la escritura de las mujeres, y se ve también incluso en posiciones de las propias mujeres que nos dedicamos a escribir. Hay literatura buena y mala, divertida y aburrida, pero literatura femenina, a mí qué más me da que la haya escrito un hombre y que la haya escrito una mujer. Hay más diferencia entre una mujer africana y yo, muchísima más diferencia que entre un hombre y yo de la misma generación en este mismo país, ¿no?
Por lo tanto, yo lo que creo que es que la mujer vierte las cosas que le han ocurrido, pero también al hombre. Lo que pasa es que son distintas, porque hemos sido educados de maneras distintas. Pero desde el punto de vista de la oficialidad, del reconocimiento oficial, tiene muchísima menos la mujer que el hombre, muchísima menos, porque los hombres son los que forman los jurados de los grandes premios, bueno, y además porque vivimos en un mundo de hombres. Los poetas nos quejamos muchas veces de que la gente no se interesa por la poesía, pero si la poesía no habla de la vida de la gente, es muy difícil pedir a la gente que se interese por la poesía. A lo largo del siglo XX, las coyunturas literarias, de historia literaria, a veces han prestigiado una literatura no escrita con la lengua de la gente. El poeta ha entendido que más que tratar de la manera más rigurosa posible el lenguaje de la sociedad, tenía que hacer un lenguaje distinto, y ha generado una especie de jerga poética frente al lenguaje de la sociedad. Ha creído que ser difícil es importantísimo para tener calidad. Bueno, eso ha sido una manera de la evolución literaria que a mí, cuando empiezo a escribir a final de los 70, al principio de los 80, me interesa menos que otra tradición. El poeta no como un elegido de los dioses, sino como un ciudadano normal, con ese torpe aliño indumentario del que hablaba Antonio Machado, y el poeta que no se inventa lenguajes raros, sino que trata de la manera más personal y rigurosa posible el lenguaje que es de todos, que es patrimonio de toda una comunidad. El hecho de que alguien triunfe es visto o bien con envidia o bien con desprecio por las élites literarias en el mundo del libro. Y yo creo que esa manera de entender la realidad debemos despreciarla de una vez por todas. En el mundo anglosajón, por ejemplo, el éxito es admirado, es estudiado, es investigado. Nosotros, en cambio, solamente lo valoramos cuando el autor de éxito está muerto. Nos pasa con Cervantes. Cervantes fue un bestseller en su época. Vendió muchas más copias que cualquiera de sus coetáneos. Hizo segunda parte de su libro. Hubo imitadores, copistas, falsificadores. Y sin embargo, si bien en su tiempo nadie le reconoció esos méritos, hoy lo tenemos como una gran figura porque está muerto.